En este video vamos a empezar neto cómo a deducir cómo impacta el bienestar animal en, en uno de, los- de las cadenas más importantes como es, ¿no es cierto?, Eh, la industrialización de la carne. Bueno, para saber, ¿no es cierto?, eso tenemos que saber eh, qué es el bienestar animal. Vamos a dar una breve introducción. Bueno, cuando hablamos ¿no?, de bienestar animal, nos estamos refiriendo, es todo ¿no?, esto lo relativo al confort animal y está más allá ¿no?, de la mera de la falta de la enfermedad. Abarca ¿no?, eh, abarcando el completo estado de bienestar físico. En realidad ¿no?, que se considera al animal en un estado ¿no?, de armonía en su ambiente y en forma ¿no?, por la cual reacciona frente a los problemas del medio, tomando en cuenta su confort, su alojamiento, el trato ¿no?, que nosotros le damos, el cuidado, la nutrición, el tipo de alimentación que le vamos a brindar a ese animal, qué tipo de plan sanitario, la prevención a enfermedades, el cuidado responsable y el manejo que le damos a esos animales. Pero en fin, no existe una definición científica universal aceptada de bienestar animal. Ni siquiera, ¿no es cierto?, hay acuerdo sobre cómo llegar a esa definición, sobre todo, ¿no es cierto?, en un mercado importante como es Europa. Cada vez ¿no?, más amplia ¿no?, la aceptación de criterios generales entre lo que se destacan las cinco libertades del animal. Para eso tenemos que tener en cuenta lo que ya he dicho anteriormente, las cinco libertades. ¿Cuáles son las cinco libertades? Tenemos que saber que el animal no sufra ni hambre ni sed. Esto se puede dar con un brindándole, ¿no es cierto?, agua de calidad y cantidad, que no sufran malestar físico ni dolor, que no sufran ¿no?, heridas ni enfermedades, que no sufran miedo ni angustia, que puedan ajustarse al comportamiento normal eh, y esencial. Para hablar un poquito, ¿no es cierto?, tenemos que entender los eslabones de dónde arranca el bienestar animal. Tenemos que tener en cuenta que aquel animal vacuno es cuidado por el productor. El productor es aquel que los cuida para vender. Eh, Sin embargo, también otro eslabón muy importante es el transporte. De nada sirve que el productor cuide por 2 años sacando un novillo entero y el transporte no ayuda con esto, porque dejaría, ¿no es cierto?, de lado y pasaría a ser, ¿no es cierto?, todo lo que el productor cuidó lo, lo desmerece por un mal transporte. También, ¿no es cierto?, se produce, ¿no es cierto?, otro de los eslabones, que es la planta frigorífica. La planta es frigorífica donde se va a producir el proceso, ¿no es cierto?, de maduración de la carne. Después también lo que queremos llegar con esta charla es a una mesa, ¿no es cierto?, a la mesa del consumidor, que en fin, ¿no es cierto?, es el consumidor que va a exigir que el producto sea de calidad. Y para hablar, ¿no es cierto?, que el producto sea de calidad, tenemos que entender que los parámetros, que existen algunos parámetros, como ser, ¿no es cierto?, la terneza de la carne, el color, la jugosidad, el sabor, el aroma, que sería, ¿no es cierto?, el flavor, y también, ¿no es cierto?, la vida útil de la carne. Hoy en día se está usando mucho la vida útil de la carne y la conformación de la res. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que hay un conjunto de factores que los productores deben cumplir, que comúnmente lo llamamos neto tranqueras adentro. Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta, o vemos en la imagen, en esta imagen, neto podemos llegar a ver cómo el productor cuida a sus animales. No es clara esta imagen, pero es como que hay una armonía entre el productor y el animal. Eh, Eso hay que tener en cuenta. Sin embargo, ¿no es cierto?, ese productor que ha cuidado a sus animales por mucho tiempo para luego, ¿no es cierto?, mandar a través, ¿no es cierto?, del transporte, que son esos camiones donde llevan desde el campo hacia, ¿no es cierto?, la planta frigorífica o la planta de faena. Ese transporte también tiene que cumplir una serie de requisitos para que el producto, para que la calidad del producto se mantenga en todos los eslabones. Sin embargo, también como el frigorífico es una parte muy importante, de nada serviría, ¿no es cierto?, si la descarga y la carga de animales se hace en malas condiciones, con palos, garrote, tampoco influiría en la calidad de la carne. Sin embargo, lo que queremos lograr es que en la mesa de los productores llegue un producto de calidad.
como ser, ¿no es cierto?, la carne que podemos observar ahí en la vista. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta aquello, ¿no es cierto?, en las góndolas también tiene que cumplirse una serie de requisitos para que el producto se mantenga en todos estos eslabones la calidad. Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta es uno de los puntos cuando vamos a notar que se deja de cumplir con estos requisitos netos de lo que es el bienestar animal. Lo podemos llegar a notar en los procesos de faena. En el proceso de faena, ¿por qué? Porque en una parte nosotros lo vamos a ver, como por ejemplo cuando se produce, ¿no es cierto?, el cuereado, o el cuereado, ¿no es cierto?, cuando se le saca, se le extrae el cuero a los animales y quedan las medias de res, se pueden observar a simple vista, como, ¿no es cierto?, lo observamos ahí en pantalla, que se producen, ¿no es cierto?, esos golpes, esos hematomas de color rojos, que esto, ¿no es cierto?, si nosotros queremos lograr un buen novillo de exportación, vemos, ¿no es cierto?, que podemos estar perdiendo tanto, ¿no es cierto?, cortes importantes como son bife ancho y bife angosto. Sin embargo, también eh, estas pérdidas no podemos llegar a permitir, porque, porque estas, sin embargo, no las gana nadie. Y hay otro tipo, ¿no es cierto?, que no las vemos. A estas que no las vemos se llaman, ¿no es cierto?, comúnmente como reacciones, ¿no es cierto?, química, en la cual se produce la maduración de la carne. Sin embargo, como podemos observar en pantalla, podemos observar una carne PC, que es comúnmente lo que llamamos palias blandas y exudadas. Después tenemos, ¿no es cierto?, estas carnes palias blandas y exudadas, la mayoría son frecuentes que se produzcan en carne de cerdo. Sin embargo, también tenemos esto ahí que podemos observar una carne, ¿no es cierto?, normal, con buen marmoleo, buena filtración de la grasa y también que recubre una grasa subcutánea. Sin embargo, también tenemos, ¿no es cierto?, lo que son las carnes, ¿no es cierto?, FDF. Como vamos a hablar un poquito, ¿no es cierto?, de este tema. En el caso de la carne PC, ¿no es cierto?, que son las palias blandas y exudadas, y la DFD, vemos, ¿no es cierto?, que la cinética o el descenso de pH, ¿no es cierto?, tiene ciertas diferencias, ¿no es cierto?, ciertas diferencias entre, ¿no es cierto?, la PC y la FDF. ¿Por qué? Porque las carnes de FD vemos, ¿no es cierto?, que el pH es muy poco, ¿no es cierto?, marcado, que en consecuencia es una concentración, ¿no es cierto?, baja la concentración de glucógeno inicial. Y en las carnes PC, como la podemos observar ahí, palia blanda y exudada, la que tenemos, ¿no es cierto?, es un descenso muy rápido del pH cuando la temperatura del músculo todavía es marcado. Entonces estos cambios lo que hace es baja el pH de una manera drástica, y cuando la temperatura de la canal todavía, ¿no es cierto?, se encuentra alta. También esto se produce desnaturalización de las proteínas, que acarrean esto los efectos que caracterizan a las carnes PC. Las causas, ¿no es cierto?, de los efectos. Bueno, vamos a hablar un poquito de las causas de efecto. Las carnes DFD. Las DFDs que son producidas también por un estrés, ¿no es cierto? Estrés previo. Este estrés previo, ¿no es cierto?, al sacrificio. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que es un estrés crónico, un estrés, ¿no es cierto?, que es largo. ¿Y dónde se va a producir este estrés? En los transportes de los animales, en el matadero. También, ¿no es cierto?, lo que tenemos que tener en cuenta son, ¿no es cierto?, que se pueden llegar a producir en ayunos, ¿no es cierto?, prolongados, o una insuficiencia, ¿no es cierto?, de reposo en el matadero antes del sacrificio, o también se puede llegar a producir, ¿no es cierto?, por peleas entre animales. Lo que en fin tenemos que tener en cuenta acá en estas carnes, ¿no es cierto?, FDF, es que el consumo del glucógeno de la reserva antes del sacrificio, se consumieron las reservas antes del sacrificio, por lo cual vamos a tener un pH elevado. Y como defecto lo podemos decir que son aspectos exteriores, son secas, si nosotros observamos acá, son secas al corte, de un color, ¿no es cierto?, oscuro, de una textura firme y una gomosa. ¿Por qué tienen un aspecto, ¿no es cierto?, de textura, ¿no es cierto?, corte al seco? Bueno, por la alta, ¿no es cierto?, capacidad de retención de agua, lo que hace, ¿no es cierto?, que el pH, ¿no es cierto?, aumente. Si aumenta el pH,
con poca desnaturalización. Acá lo que tenemos es una poca desnaturalización de la proteína, lo que hace que el agua esté fermentada, ligado por eso es el aspecto exterior. ¿Por qué ese color oscuro? Bueno, no es tanto a las alteraciones de los pigmentos, ¿no es cierto? Bien sabemos que en la carne existen unos pigmentos llamados mioglobina, que le da el color a la carne. Pero no se debe a eso estas carnes DFD, sino, ¿no es cierto?, a la estructura física de la carne. Encontramos una estructura muy compacta, que se produce, ¿no es cierto?, menor flexibilidad a la luz, o sea, no refleja la luz y reduce la difusión de oxígeno por las estructuras compactas, ¿no es cierto?, hasta el interior. También tenemos que tener en cuenta que los problemas, ¿no es cierto?, que tienen estas carnes FDF son, ¿no es cierto?, que como el pH, ¿no es cierto?, es alto, como dijimos, ¿no es cierto?, el pH desciende, son atacados por los microorganismos. Y como el pH, ¿no es cierto?, es alto, son propensos al ataque microbiano y dificultan, ¿no es cierto?, su conservación. Sin embargo, ¿no es cierto?, por otro lado tenemos, ¿no es cierto?, lo que son las carnes PC. Las carnes PC que afectan, ¿no es cierto?, principalmente a los cerdos, se debe, ¿no es cierto?, al estrés, pero ya este estrés ya es a corto plazo, próximo al momento de la faena, asociado, ¿no es cierto?, a un gen que se llama, ¿no es cierto?, alotano, que es responsable del estrés porcino. Los defectos, ¿no es cierto?, de las carnes PC es el aspecto exterior y el corte muy húmedo y exudativo. Si nosotros las colocamos, ¿no es cierto?, en una bandeja, podemos llegar a notar el exudado, ¿no es cierto?, el exudado que produce estas carnes, ¿no es cierto? El color es pálido, una textura blanda. ¿Y por qué tiene esa textura blanda? Es porque el pH, ¿no es cierto?, baja o desciende demasiado rápido y todavía la temperatura, como bien lo dijimos anteriormente, es elevada y se produce una desnaturalización de las proteínas. El pH se encuentra aproximadamente, ¿no es cierto?, de un pH 6, inferior a 6, a los 45 minutos del sacrificio. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando se genera el problema de bienestar animal, en cualquier punto de la cadena, tanto, ¿no es cierto?, en el transporte, estábamos hablando, ¿no es cierto?, puede ser en el transporte, también, ¿no es cierto?, en los arreos. Fíjese ahí, ¿no es cierto?, podemos observar en la imagen cómo el arreo se produce, ¿no es cierto?, con palos, con gritos. En las cargas se puede producir también las cargas de animales, carga y descarga de animales. Y tratar al animal con armonía, como es un ser vivo, tenemos que darle un confort, tenemos que darle un bienestar animal. Si nosotros descargamos, como podemos llegar a ver ahí en pantalla, cómo se descarga, el animal puede estar, ¿no es cierto?, como viene de los viajes bastante largos, puede estar acalambrado. Sin embargo, cae y se golpea, y eso no va a impactar a la hora de la faena. También, ¿no es cierto?, a la hora, ¿no es cierto?, en los transportes y en la playa frigorífica. Tenemos que tener en cuenta muchas veces, ¿no es cierto?, los aspectos para reducir el bienestar animal. Hay que hacer, ¿no es cierto?, capacitaciones, tanto, ¿no es cierto?, de los personales. Hay que, tanto empezando, ¿no es cierto?, por el peón, por el capataz de campo, por nosotros, por los profesionales. También, ¿no es cierto?, hay que hacer hincapié en las instalaciones. Las instalaciones deben ser, ¿no es cierto?, seguras tanto para el animal como para aquel que realiza las tareas de campo. ¿Cómo podemos, otro aspecto para atenuar, para reducir, ¿no es cierto?, este maltrato? En los camiones lo que tenemos que tener en cuenta es que se encuentre en los camiones un rodillo para levantar las puertas, para que no se golpeen en la paleta, para que no se golpeen, ¿no es cierto?, en los cuartos posteriores donde se alojan, ¿no es cierto?, los cortes importantes. También tenemos que tener en cuenta que el camión que no va a hacer el servicio contenga, ¿no es cierto?, la rejilla, para que los animales no se puedan resbalar y no se puedan golpear o lastimar, que luego, ¿no es cierto?, nos impactan a la hora de la faena. Cuando hablamos de bienestar animal, tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que se produce pérdida. Las pérdidas que se producen, ¿no es cierto?, están destacadas, ¿no es cierto?, que las pérdidas que se producen rondan por cada animal, estarían entre los $32. Estudios realizados en otras instituciones, como ser, ¿no es cierto?, los Estados Unidos o el Uruguay, no brindan informaciones, pero, o sea, esas informaciones no son meramente de acá,
pero lo podemos traspolar aquí, ¿no es cierto?, en Argentina. El bienestar animal, señor productor, lo que hay que exija, ¿no es cierto?, un trato, ¿no es cierto?, con calma a sus animales. Ese, ¿no es cierto?, señor productor, no permita, ¿no es cierto?, perros en los corrales, en los arreos, que puedan, ¿no es cierto?, estresar al animal. No permita, ¿no es cierto?, que gritos, maltrato, ¿no es cierto?, a los animales. No palos, no picanas, no instalaciones, a las instalaciones bien construidas. Podemos llegar a reducir, ¿no es cierto?, el estrés y por ende darle un buen bienestar a los animales. El transportista tiene que ser, ¿no es cierto?, consciente de lo que está transportando. Estos son años de trabajo de su producción. Y por último, para terminar, lo que tenemos que lograr entender es que se producen pérdidas y esta no la aprovecha nadie. Muchas gracias y hasta acá todo.